Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. A un año del primer caso de COVID en México. Sean bienvenidos a este programa, una emisión más de Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nos da muchísimo gusto que siempre estén atentos a los temas que llevamos a cabo cada viernes a las 12 del día por Radio Educación. Amigas, amigos, el próximo 27 de febrero se cumple ya un año de la confirmación del primer caso de COVID aquí en nuestro país. Muchos de quienes están escuchando nuestro programa seguramente han tenido o han padecido esta enfermedad, han tenido algún familiar que la ha desarrollado. Cada vez pues más personas lamentablemente se contagiaron y bueno, pues vamos a hablar precisamente para hacer un recuento de lo que también como sociedad, como seres humanos, hemos aprendido de esta pandemia que también pues tiene su aprendizaje seguramente. Y como siempre, pues siempre invitamos a un experto o una experta en el tema y el día de hoy para revisar en este, podemos decir, aniversario lamentable de un año del primer caso de COVID en México, vamos a platicar con la doctora Roxana Trejo, quien es especialista en control de infecciones y en epidemiología. Actualmente es gerente corporativa de epidemiología y control de infecciones del Hospital ABC. Doctora, un gusto tenerla nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, María Eugenia, gracias. Y gracias también, Gisela. Pues Gisela, adelante. Pues justamente, Maru, justamente entre la noche del 27 y la mañana del 28 de febrero del año pasado, se confirmaba por las autoridades de salud el primer caso en un hombre de 41 años. Entonces, haciendo eco de todas esas personas que se han contagiado en nuestro país, como tú decías, antes de empezar la entrevista, queremos darles voz y conocer la experiencia de alguien muy querido de este programa, una integrante fundamental de nuestro equipo, que ella es Brisa Sánchez. Brisita, buenas tardes. Y pues muchas gracias por contarnos sobre el diagnóstico que recibiste en el último tercio del 2020. Y pues yo abriría la entrevista contigo preguntándote qué fue lo que te hizo sospechar que podías tener COVID. Bueno, pero déjame también puntualizar algo que es importante, ya que este es un programa de diabetes, que Brisa pues ya presentaba, anteriormente diagnosticada de diabetes, ¿verdad, Brisita? De diabetes y también hipertensión. Adelante, Brisa, cuéntanos, platícanos. Hola Gis, hola Maru, buenas tardes. En efecto, justamente el año pasado, como en estas fechas, más o menos en febrero, recibí yo los resultados que me confirmaban que yo ya tenía diabetes tipo 2. Y a principios de octubre, pues ahora sí que me contagié de COVID. ¿Cómo te sentías o qué fue lo que pasó en tu familia, Brisita, que te hizo sentir que había un riesgo de que fuera COVID? Bueno, quiero decirles que el primero en contagiarse fue mi esposo. Él empezó con los síntomas y después de una semana de que le dieron, pues ahora sí que un tratamiento para una simple gripa, lo mandaron a hacer un estudio que le confirmó que tenía COVID. Dije, bueno, pues seguramente yo también me contagié. Y en efecto, a la siguiente semana empecé a tener los síntomas de COVID. Empecé con cuerpo cortado, me dolían mucho las articulaciones, me dolía la cabeza, bueno, más bien la parte de la frente. Lo que sí, yo no tuve temperatura, a mí no me dio temperatura, a mi esposo sí, él marcaba 37, gracias a Dios nunca subió a más de 38, pero él sí.
Entonces, empecé a sentir incluso náuseas por la comida. Ya no le tomaba sabor a la comida y se me empezó a ir también el sentido del olfato. Empecé a preocuparme por, obviamente, mi condición de diabetes y de hipertensión. Entonces, pues la verdad sí empecé a cuidarme en ese aspecto, porque mi temor era llegar a un hospital y bueno, que las cosas no salieran bien. Bueno, los pensamientos que tuviste, dadas las comorbilidades anteriores, pues sí te asustaste. ¿Cómo fue esos pensamientos que después se volvieron positivos? Porque pues hay que ahora sí que entrarle y tratar de salir adelante, querida Brisa. Sí, claro, sí, claro. De hecho, desde el primer momento que mi esposo recibe el estudio positivo, cuando se lo mandaron por correo en positivo, en ese momento yo lloré. Me encerré, lloré porque dije, obviamente después de él sigo yo. Pensé en mi hija, no les voy a negar, pensé en la muerte. Dije, no quiero morirme en estos momentos. Es un temor que te da, no sé si a las demás personas, pero a mí sí me llegó. Pero dije, bueno, de alguna manera también, como pensé en mi hija, dije, tengo que salir adelante. Y nos cuidamos, nos aislamos, mi esposo en una recámara, yo en otra recámara. Realmente nos cuidábamos mutuamente. Porque él sí llegó a sentir un poquito más de cansancio que yo. Como les comento, él sí llegó a tener un poco más de temperatura, de los 37 no bajaba, yo no. Entonces hay veces, o amanecía yo muy, muy desganada, y él me preparaba la comida y todo. Entonces, sí de repente me llegaron lapsos de depresión, no me daba sueño en las noches, me ponía a pensar muchas cosas, trataba de no ver noticias porque yo creo que también en ese momento era de muchas amistades y familiares cercanos a la familia, fallecían o se contagiaban. Entonces, fue muy difícil. Pero lo que la verdad sí me animó mucho fue mi hija. Yo dije, pues tenemos que salir adelante. Gracias a Dios, ni él ni yo tuvimos problemas de respiración. Solo nos daba el dolor de cabeza, como les comento, dolor de cuerpo. A mí me dolía mucho la espalda. De hecho, el doctor me decía que yo tenía la neumonía en el pulmón izquierdo y efectivamente era lo que más me dolía. Y pues tienes que seguir adelante, porque realmente yo no me podía derrotar, porque dije, tengo que tener mi azúcar estable, me la checaba del diario, igual que la presión, igual que el oxímetro, jamás bajé de 90 del oxímetro. De mi presión de repente subía un poquito, tampoco la tuve elevada, del azúcar también, lo más alto que pude llegar en un día fueron 140, ¿no? Y de ahí, bueno, dije, a ver, no pasa nada, no me voy tampoco a asustar, ¿no? Si ya lo voy pasando, vamos, ¿no? La tos sí me llegó después, como una semana después, pero no fue mucha, incluso solo tosía como seco. Y como les comento, no tuve problemas de respiración ni nada. Al hablar, sí tantito me agitaba un poco y me daba la tos, pero gracias a Dios no fue una tos, pues, fuerte, ¿no? Como luego dicen que les da. Sí, Gisela, ¿quieres hacer alguna otra pregunta a Brisa? Sí. Dos preguntas en realidad. Una, como bien comenta Maru, pues este programa tiene su motivo en las personas que vivimos con diabetes. Y Brisa ya nos decía que hubo un control, un manejo adecuado de los niveles de glucosa en sangre. ¿Hubo cambios en tu tratamiento, Brisita? La primera pregunta, si tu tratamiento para hipertensión y tu tratamiento para diabetes sufrieron algún cambio durante la infección respiratoria que es COVID. Y la segunda pregunta, ¿cuáles fueron los pensamientos positivos, actitudes que te ayudaban como a remontar pues la depresión y la angustia que puede traer esta enfermedad? Sí, mira, realmente sí con el doctor, bueno, me dio el tratamiento de la citromicina, me dio la ivermectina y me dio la aspirina. Casi fueron por una semana. Pero me dijo que obviamente siguiera tomándome lo que es la metformina, ¿no? Y la de la presión. Se me fue el nombre ahorita. Pero la tomaba en la mañana y en la noche. O sea, continué con mi tratamiento. Yo también, se oyen muchos mitos incluso en cuanto, ahora que lo comentas, a, por ejemplo, alimentación.
A mí me decían, por ejemplo, tienes COVID, no comas huevo, no comas pescados, no comas carnes, solo come frutas, ahora sí que solo come frutas y verduras. Y el famoso té de canela con jengibre, con ajo, con miel y eso, ¿no? Eso te va a mantener. Yo me comuniqué con la nutrióloga Mónica Hurtado y le dije, oye, es que, o sea, ¿en verdad es cierto? No puedo comer pescado, no puedo comer ni queso, yogur, nada. Ella me dijo, no, o sea, tienes que tener una alimentación balanceada, obviamente comer de todo, frutas, verduras, pescado, carnes, ¿no? Y eso fue lo que estuve, pues más bien mantenerme en mi tratamiento, ¿no? En cuanto a la diabetes y en cuanto a la hipertensión. Yo Ahora, quisiera preguntarte, sí, perdón, yo quisiera preguntarte, no sé si, bueno, perdón, pensé que habías terminado de decirnos si quieres agregar algo, pero ¿no hubo secuelas, Brisa? ¿No quedó nada de secuelas después de, son ya 3 meses, ¿verdad? ¿O quedó algo? Sí, fíjate que sí. Siento, por ejemplo, el dolor de espalda, el dolor, no sé, yo creo que de pulmón, se me cae mucho el cabello. Hay algunas veces, no siempre, se me va el sabor de la comida y lo de la memoria. De repente sí se me llegan a olvidar varias cosas que digo, no, es que no, a lo mejor no me pasaba muy, muy seguido, ¿no? Eso es lo que más. Y pues vamos a seguir adelante porque pues tengo muchos motivos para continuar adelante. Muy bien, pues Gisela, pues volvemos con la doctora, ¿te parece? Y bueno, está con nosotros, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ella ya es la segunda vez que nos acompaña. Y pues doctora Trejo, nuevamente gracias por estar con nosotros y tomando como base esta historia que acabamos de escuchar de nuestra compañera, nos gustaría preguntar, ¿esta experiencia refleja la mayor parte de los casos que se han vivido en México? Doctora, ¿qué nos puede decir? Pues, ¿cómo están, Brisa? ¿Cómo estás? Yo creo que es un tema bien importante de cómo lo vive el paciente, porque algo creo que básico es pensar que de repente cuando ya hablas de muchos números o muchos casos, pues en vez de ser una vivencia es un número, ¿no? Es una estadística. Cuando te vas a la parte individual de cada persona, pues en realidad es cuando empiezas a detectar todo el proceso que pasa esa persona que llega a padecer hoy, en el caso SARS, bueno, COVID-19, unido a una enfermedad, una comorbilidad que puede ser la diabetes. Y por supuesto, esto puede ser pues muy individualizado, ¿no? Porque en lo general, la percepción, por ejemplo, de lo que uno puede pensar de a lo mejor fallecer, ¿no? De qué voy a hacer si se pone grave la situación, pues eso sí es un continuo en la población, un porcentaje grande de la población, más cuando se tiene una comorbilidad. Hay otros aspectos que a lo mejor las personas las viven individualmente, pero yo creo que sí puede ser un ejemplo de lo que hoy cada persona que hoy padece COVID-19 puede percibir o sentir, ¿no? Y creo que algo bien importante que decía Brisa, ¿no? Es cómo te haces responsable del padecimiento, cómo lo enfrentas, cómo te apegas a los cuidados que te solicitan, cómo cuidas en el caso de diabetes, tu glicemia, tu alimentación, para que el proceso de COVID-19 pues sea lo más leve posible. Y por supuesto, antes de padecer COVID-19 también, ¿no? Esa corresponsabilidad que hay. Y yo creo que también esto que le pasó a Brisa tiene que ver como cuando eres comprometido en tu padecimiento, tu comorbilidad, ¿no? Llevas un control, por supuesto te enfermas de SARS por el virus SARS-CoV-2, pero al final, pues la resolución que tuvo Brisa, pues es la correcta. Hay personas que tienen otras secuelas, ¿no? Pero sí es muy individualizado. Hay personas que posterior a lo mejor pueden llegar a tener un infarto o tienen que estar apegados a un tanque de oxígeno, pero eso es muy individual, ¿no? Pero creo que en lo general lo que Brisa vivió es lo que muchos que se enferman lo viven, ¿no? Esa sensación que tienen de qué va a pasar, ¿no? Conmigo. Pero creo que esa responsabilidad que tuvo Brisa de seguimiento del padecimiento es lo que le ha ayudado muchísimo, ¿no? Y la resolución que tuvo, pues, es excelente. Muchas gracias, doctora Trejo. Y justamente algo que Brisa nos contaba también es que había mucho miedo a ir al hospital y todavía el año pasado teníamos como diferentes informaciones respecto a si empiezas a presentar síntomas, quédate en tu casa, no vayas al hospital,
aunque vivas o no con diabetes. Pero ahora supongo que hemos aprendido mucho del virus en México y en el mundo, y ahora es la indicación, si tienes síntomas moderados, ve al hospital, llama al 911 de Ciudad de México y que te digan a qué hospital vas, córrele. Eso es así, doctora, hemos estado aprendiendo desde aquel lejano febrero de 2020, hemos aprendido muchísimo. Yo creo que hay un aprendizaje colectivo, ¿no? Hay un aprendizaje colectivo en relación a las medidas de prevención. ¿Qué debemos de hacer hoy nosotros personalmente con la prevención para la transmisión de COVID o el contagio? Pero también qué debemos de hacer hoy para controlar nuestro padecimiento o prevenir algo que pudiera hoy colocarnos en un riesgo. Y creo que sí, a través de este año del primer caso confirmado, nosotros en el ABC el primer caso sospechoso lo cumplimos el 9 de febrero, de una persona que venía de China y no fue positivo en ese momento, ¿no? Pero creo que la vivencia que hemos tenido, tanto en la parte de preparación en los hospitales, que creo que tiene que ser un aprendizaje que se quede para el futuro, porque esto pues va a seguir sucediendo, ¿no? Porque pues el ecosistema se sigue rompiendo. Pero creo que el tema también individual de las personas, saber qué tengo que hacer hoy para cuidarme y para que en caso que llegue a ocurrir otra pandemia, pues yo pueda tener control de mi salud, que es lo único que puedo tener control es de mí. Y entonces creo que este es un aprendizaje que hay que tener, de qué sí tenemos control y de qué no tenemos control. Y de lo único que tenemos control es de lo que hacemos nosotros hoy. Entonces creo que si ese aprendizaje no se cumple, pues es un caos, ¿no? Lo que podemos seguir viviendo. Pero yo creo que también hay un buen porcentaje de la población que está ya siendo responsable y va a haber cambios importantes, al menos así lo visualizo yo. Doctora, a mí me gustaría preguntar, bueno, para hablar ya de las acciones, se han criticado que México no actuó de alguna manera rápida. Vamos a hablar de la sociedad, que somos nosotros también coadyuvantes en que haya funcionado o no, porque tenemos responsabilidad, no todo lo tiene la responsabilidad del gobierno, pero bueno, ¿cuáles han sido? Me gustaría primero pensar en los aciertos y después hablar de las situaciones, de las fallas. ¿Qué le parece si empezamos con la sociedad? Y después ya hablamos de la responsabilidad que tienen los gobiernos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la parte de los aciertos es no hoy nada más por la pandemia, ¿no? En el país, se los digo yo que he vivido o he trabajado en varias instituciones de salud, esta parte del plan de preparación y respuesta tiene años. Desde que fue la influenza aviar, se les solicitaba a los hospitales tener un plan de preparación y respuesta. Cuando 2009 llegó, pues fue un momento crítico, hicimos un cambio importante, pero el tema fue que en ese momento el periodo fue más pequeño. La población aprendió, pero creo que el cambio que hemos tenido hoy en este año completo, por supuesto va a haber mayor aprendizaje. Yo creo que de los aciertos que se han tenido en el gobierno, hablando de gobierno no por cambios de sexenio, ¿no? Sino en gobiernos de por sí, es que muy apegado a la OMS y a la OPS, se ha solicitado a que las instituciones de salud estén preparadas para la atención de los pacientes, pensando mucho en una pandemia por virus de influenza aviar, que bueno, eso no ha sucedido, porque lo que hoy vivimos sería todavía, yo creo que al triple, ¿no? Entonces, este tema de los gobiernos en donde, muy apegado a la OMS, han pedido que tenemos un plan de preparación, eso sí ha ayudado muchísimo. Yo creo que de todos modos, en la implementación hay cosas que mejorar, porque la verdad es que no sabemos bien ante qué nos podemos enfrentar, pero creo que ese sí ha sido un acierto de apegarse a los lineamientos de preparación, de estos planes de preparación para pandemias, ¿no? O de enfermedades emergentes o reemergentes, hablando de infecciosas. Creo que ese ha sido un acierto. Otro acierto que platicábamos es en la Ciudad de México, por ejemplo, yo creo que cada estado ha tenido sus aciertos individuales, en la Ciudad de México es tener estos kioscos para detecciones tempranas de la población, y eso nos ayuda mucho a contener y evitar la transmisión. Y también salió en Diario Oficial, en donde a la Ciudad de México mínimo se le pide un porcentaje cada quincena de sus trabajadores, donde se hacen pruebas al azar, en un pool, ¿no? Para que disminuya el gasto,
lo que se hace es tomar, pongo un ejemplo, 15 trabajadores, se hacen en un pool, se les toma muestras, se combinan, si sale positivo, entonces ya hacemos una detección individual. Eso también funciona para hacer detección temprana y poder hacer contención y disminuir la transmisión. Entonces yo creo que son en muchos lugares pues ya individuales por estado, ¿no? Muchos aciertos se han tenido en relación a las estrategias. Probablemente no ha sido una estrategia homogénea a nivel federal, porque también les ha permitido a cada estado hacer sus propias medidas, ¿no? No ha sido restrictivo en qué hay que hacer, sino ha tenido una apertura. Creo que eso es importante. A lo mejor muchos han de decir, no, pues nos gustaría un lineamiento federal, pero también ahí pudiéramos encontrar la opción de pues no hacer implementación o innovaciones y estar muy apegados solamente a una sola indicación. Y creo que el acierto se ha sido permitir que cada estado pueda hacer su propia intervención, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, queremos decirles a nuestros amigos que este programa está siendo previamente grabado para que ustedes lo puedan escuchar y pues vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación con nuestra invitada, la doctora Trejo. Les recordamos que subimos toda la información también, nos pueden buscar en nuestra página de Facebook con el nombre del programa. Y vamos ahora a continuación a escuchar los consejos de salud, que son un elemento muy importante en el transcurso de nuestro programa. Le invitamos a que pongan muchísima atención a las recomendaciones de nuestra consejera nutricional, la nutrióloga Mónica Hurtado. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta ocasión quiero platicarte algo que ha surgido en las redes sociales y bueno, que muchas personas preguntan. La vitamina C, la vitamina D, ¿me van a quitar el contagio por COVID-19? No, es importante que sepamos que el consumo de vitaminas por medio de los suplementos o incrementando el consumo de alimentos que contengan estas vitaminas no nos van a quitar, no nos van a curar la enfermedad. Lo que hacen es que van a reforzar nuestro sistema inmune, pues para que esté fuerte, para poder defendernos contra este bicho, contra este virus. Pero no quiere decir que comprando 5 suplementos, 10 suplementos de vitamina D o de vitamina C o de cúrcuma nos van a quitar la enfermedad. No, pero sí van a reforzarnos. Por eso en todos los tratamientos que hoy los médicos especialistas están dando, los tratamientos médicos, pues obviamente saben de la importancia de estos nutrimentos, de estas vitaminas, de estos minerales y de algunas otras sustancias. Saben que son importantes para mejorar la condición de la persona, pero no va a ser curativo. Recuerden ustedes que no hay alimento, que no hay un producto que sea la panacea, es decir, que no va a tener todos los beneficios para curar una enfermedad. Recordemos siempre que para poder hacerle frente a cualquier tipo de enfermedad, de contagio, pues necesitamos un tratamiento integral, un tratamiento en el cual pues venga incluida la alimentación, la actividad física, el buen dormir y el buen tratamiento médico, el seguimiento con nuestro profesional de la salud. Así es que bueno, pues este tip se los dejo para que, bueno, pues no invirtamos de más en algunos suplementos si no los requerimos. También esa es la otra. Solamente estos suplementos o complementos se van a recomendar por un profesional de la salud que sepa que la persona los necesita porque tiene alguna deficiencia o bien porque necesita reforzar alguno de sus sistemas de salud. Así es que recuerden que también necesitamos consumir estos nutrimentos por medio de la dieta. Si ustedes mantienen una dieta variada, completa, suficiente e inocua, no va a haber necesidad, sin que el médico lo diga, de consumir algún suplemento. Pero si aún así el médico lo indica o el nutriólogo o la nutrióloga, bueno, pues hay que hacer caso a nuestro profesional de la salud. También recuerda que pues estos suplementos o complementos tienen que ver también con el consumo adecuado de líquidos, así es que hidrátense de manera adecuada, duerman bien y ya saben, todos
los tips y las recomendaciones que siempre les daré en estas cápsulas de consejos de salud. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en otra cápsula más. Continuamos con esta charla, esta entrevista con la epidemióloga Roxana Trejo, a un año del primer caso confirmado de COVID en nuestro país. Actualmente México tiene más de 2 millones de contagios acumulados y suma casi 190,000 muertes por esta infección, por este virus. Hay tanta información que vale la pena retomar recomendaciones de alimentación antes, durante y después del COVID. Pero, doctora, hablemos de las secuelas, de los síntomas que permanecen una vez que las personas se han curado de COVID. Ya un poco la experiencia de nuestra compañera Brisa Sánchez nos estaba diciendo también de que, pues sí, hubo cambios en su salud, pero se ha hablado de que hay pérdida ligera de memoria, bueno, lo que ya mencionaba también Brisa, se cae el pelo, dolores musculares, inclusive los pulmones no quedan a la perfección. ¿Qué nos puede decir, doctora? Pues sí, lo que creo que es un tema muy importante es que cada paciente, ¿no?, tiene su propia reacción, como se decía, en realidad no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Cada paciente el cuerpo reacciona de una manera individual, aunque sí hay comportamientos muy sistemáticos en relación a estas secuelas. Y todo depende del nivel de gravedad que pueda tener el padecimiento, por supuesto del tratamiento, ¿no? Y creo que estas secuelas pueden llegar hasta extremas, ¿no? En donde estés apegado o tengas que utilizar un concentrador de oxígeno como tal, ¿no? Hasta el tema de, por supuesto, mantenerte con antitrombóticos para evitar algún riesgo de infarto, ¿no?, que también tiene esa capacidad. Hemos encontrado algunos casos donde han tenido que hacer hasta trasplante pulmonar, ¿no?, por el daño que puede existir, porque hay una destrucción, ¿no?, de estos neumocitos, que es esta parte muy importante para el intercambio gaseoso en los pulmones. Problemas, por ejemplo, cansancio al deambular, ¿no? Dolor en la espalda, las personas que pierden el olfato y el gusto, unas pueden tardar muchísimo en recuperarse porque hay un daño en el nervio. Y en muchas ocasiones tendríamos que como volver a empezar a detectar los olores, ¿no? Hay rehabilitación que está específico dependiendo cuál sea esta secuela, que hay que tomarlos, por supuesto, para, por ejemplo, hablando otra vez del gusto y el olfato, reactivar, ¿no? Porque aunque hay un daño en el nervio, en estas terminaciones para este tipo de características que tenemos, que es el gusto y el olfato, en donde empieza a haber otras terminaciones nerviosas que tendríamos que empezar a rehabilitar para volver a tener esta capacidad. Muchas personas llegan pues después dicen que como que el sabor ya no es igual, ¿no? Es por esto. Hay que volver a reactivar y a rehabilitar ese tipo de terminaciones y es igual en la parte de la deambulación, ¿no? Y, por ejemplo, cuando los pacientes están postrados en hospitales, pues hay un daño muscular, aparte del SARS, ¿no? Que no tiene mucho que ver con, pues sí tiene que ver con la postración. Hay que volver a habilitarse para caminar, porque pues los pacientes pueden mantenerse en una habitación. Yo creo que este también sería un tema que como hospitales hay que tomar, ¿no? Si tenemos una persona aislada en un lugar, pues permitirle deambular con equipo de protección, equipados todos los que están ahí, para también evitar un poco este tipo de secuelas, ¿no? Que no son producto tanto del SARS en el cuerpo, pero sí producto de mantenerse en un lugar, ¿no? Nada más postrados. Claro, con la capacidad que te pueda dar la rehabilitación. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que empezar a adecuar, porque pues SARS se va a mantener hoy. Por supuesto, hay parte preventiva como la vacunación, pero se va a mantener y tendríamos que empezar como a estructurar una nueva manera de atender a estos pacientes para evitar un poco estas secuelas, ¿no? Doctora, y a lo largo de este año en México y en el mundo,
se ha entendido más de qué es lo que hace que este virus, que es el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, ¿por qué es realmente un virus agresivo que afecta? Yo leo cada vez y afecta, no solamente afecta a los pulmones, afecta a otros órganos y afecta y hace y tal. ¿Ya se ha aprendido más de la agresividad o de cómo es que este virus afecta a un organismo una vez que lo infecta? Sí, o sea, a través de este año se han encontrado en diferentes órganos su afectación. Y sí, por supuesto, se ha encontrado que no solamente afecta a la parte respiratoria, ¿no? Tiene esa capacidad de afectar órganos como, decíamos esto, el olfato y el gusto es algo característico en SARS, ¿no? Que de repente las personas comentan, es que tengo gripa y entonces por eso, y Brisa lo comentaba, ¿no? Ya no me sabía la comida, pensando un poquito que es por el cuadro respiratorio, pero no, es por esta capacidad de entrar a estas terminaciones nerviosas. Y por supuesto, esto es importante también hasta para las nuevas variantes. Por eso, cuando hay una mutación, todo el mundo voltea a ver la mutación, a decir, si la vacuna va a funcionar para él. Otra es qué tanto es el cambio en cuestión clínica. Se ha escuchado mucho, por ejemplo, en Inglaterra, que es más aumento en la transmisión por esta capacidad de unión hacia a estas células, ¿no? Por la parte de la espícula, el spike. Y eso es lo que importa hoy mucho. ¿Qué tanto las mutaciones cambiaría lo que ya sabemos hoy a través de un año del SARS? Pensando en que sí pudieran hacer un daño diferente, ¿no? Por ejemplo, entrar al sistema nervioso central, en esta parte, en ver si entra al sistema nervioso central, aunque existen a lo mejor menos receptores, pero si hay mayor afinidad, entonces tendríamos un efecto mayor en el sistema nervioso central, aparte del respiratorio. Y creo que eso se ha ido aprendiendo del SARS, ¿no? Es algo que se ha aprendido a través de este año y que sí, creo que un tema importante es que sí se ha avanzado en relación a cómo poder tratar a los pacientes, aunque hoy todavía no tenemos un medicamento específico, pero sí cada vez se ha abierto más la brecha, ¿no? O mejor dicho, se ha cerrado la brecha en relación a los tratamientos ya específicos por órgano, ¿no? ¿Cómo evitamos coagulaciones? Bueno, pues hay que colocar anticoagulantes, hay que revisar a los pacientes y todos estos efectos, por ejemplo, los antiinflamatorios, en qué momento hay que utilizarlos, en los diabéticos, ¿no? ¿Cuál hay que utilizar? Porque pues, también tiene una relación con la diabetes en relación a la glicemia, a la glucosa. Entonces, sí se ha aprendido muchísimo, pero yo creo que no vamos a parar de aprender, porque entre más nos tardamos en cubrir a la población y bajar la transmisión, pues más opción le damos al virus de tener mutaciones. Y esas mutaciones pueden cambiar cómo afecte a nuestros órganos, ¿no? Bien, doctora, ahora pues ya está el tema también de las vacunas, ya por fin llega la vacunación, pero ¿cómo es que esto puede cambiar? Porque a la velocidad que va este virus con estas mutaciones, pues vamos a estar protegidos, que si está habiendo mutaciones, ¿nos van a proteger las vacunas? ¿O qué nos puede decir, doctor? Bueno, de las mutaciones que hoy se han encontrado, por ejemplo, la de Inglaterra, ¿no? Sí se ha resuelto el tema en relación a que sí la vacuna protege contra esta mutación, pero existen otras mutaciones que normalmente lo que ocurre al principio es que, por ejemplo, lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Se dejó de vacunar con AstraZeneca pensando en que pues no era efectiva, ¿no? Para esta mutación. Pero creo que hay otro tema importante que no se debería dejar fuera y que tiene que ver con que estas mutaciones están combinadas con las otras. O sea, no significa que en un lugar esta mutación va a ser el único virus, ¿no? Con la mutación que va a existir. Existen las otras. Entonces, ¿qué significa? Que las vacunas hoy, por supuesto, son efectivas, pero aunque esto cambiase, no podríamos dejar de vacunar porque no significa que la mutación nueva va a erradicar, ¿no? El virus en su origen. No, pues se va a sumar.
a las variantes que existen. Y entonces, lo que hoy hacen los investigadores es, por supuesto, hacer pruebas in vitro para ver si siguen funcionando con las nuevas variantes, si tiene esta misma adherencia para la espícula, ¿no? Para poder disminuir. Por ejemplo, se acaba de confirmar en el INDRE la presencia de una mutación, la E48-4K, ¿no? Que es la variante brasileña, ¿no? Y bueno, esto es importante porque en base a eso pudiéramos ir diferenciando la parte, primero de seccionar o detectar estas poblaciones, y otra es en relación a las vacunas. Hasta hoy funcionan, ¿no? Las vacunas funcionan para estas nuevas pues mutaciones, sí funcionan, pero por supuesto si nos tardamos, pues puede haber una mutación que cambie, ¿no? Todo el aspecto. Ahora, algo bien importante de las mutaciones es muy interesante, fíjense. Hay mutaciones que han existido en diferentes países sin que haya sido, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Roxana se enferma de la mutación brasileña, ¿no? Y en Inglaterra detectan la misma mutación y dirían, Roxana, lo que pasa es que Roxana viajó a Inglaterra, ¿no? No. Lo que ha pasado es que el virus tiene la capacidad de mutar en la misma parte del virus como si fuera sistemático, sin necesidad de que yo haya llevado esa nueva mutación, sino que al mismo tiempo, es un ejemplo, en Brasil o en Inglaterra mutan en la misma parte. O sea, es muy sistemático y es como decir, bueno, tengo 3 mutaciones, son las mismas mutaciones del virus que está en Inglaterra o el que está en Brasil o el que puede estar en Sudáfrica. Esto confiere una capacidad importante al virus, ¿no? Estamos ante un virus, no puedo decir que inteligente, ¿no? Porque según son virus, no son células vivas, pero sí con esta capacidad de tener la misma mutación para protegerse sin necesidad que sea que yo lo llevé a Inglaterra, ¿no? Sino que ellos solos hacen esa mutación. Entonces, creo que a lo mejor para un biólogo molecular o para mí misma esto es muy interesante, pero lo que queremos decir para la población es que las medidas de prevención son muy importantes porque el virus está haciendo lo que le corresponde para protegerse como virus. Y hoy nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde personalmente y como gobierno para poder ayudar a disminuir esa capacidad de mutación. Doctora, ¿a qué velocidad muta un virus? En este caso, el SARS-CoV-2. Bueno, pues todos los virus mutan, ¿no? Ahora, la velocidad que puede tener depende del cambio en el medio ambiente, ¿no? Estas mutaciones que hemos visto hoy, de las más importantes, alrededor de 4, pues tiene capacidad de mutar muchísimas veces, ¿no? Pero lo que se detectan son las partes más importantes en el cambio de la estructura del virus, que le pueden conferir mayor adherencia a las células, ¿no? Entonces, mutaciones tienen capacidad infinita de mutar, pero las importantes son estas, cuando ves que a lo mejor esto nos puede afectar en un aumento de frecuencia o nos puede aumentar en la severidad del padecimiento. Doctora, cuando hablas de la espícula del virus, ¿te refieres a las espinitas de la bolita? ¿A eso te refieres? En términos muy sencillos. Sí, la espícula es como la espiguita, ¿no? Que tiene tiene como una coronita, bueno, pues, ¿no? Tiene unas partes, que esas son las que se adhieren, exacto. Esas son las espículas. Doctora, y siguiendo en el tema de las vacunas, porque es muy interesante, ha causado polémica la aprobación de emergencia de la vacuna rusa. ¿Qué opinión te merece la seguridad de las vacunas que se están aprobando y sobre todo que ya estamos en la segunda etapa de vacunación en nuestro país? Pues mira, yo creo que las vacunas hoy pues pasaron un proceso totalmente sui generis, ¿no? O sea, no tienen el mismo proceso que siempre una vacuna lleva en su parte preclínica, en su fase 1, su fase 2, fase 3, que son protocolos establecidos a nivel global. Esto cambió por la emergencia. Entonces, cuando
eso sí, están apegados a protocolos internacionales, sí están apegados a protocolos. Lo que ha ocurrido es que hay una disminución en los tiempos y también en las poblaciones baja, pues la muestra poblacional, ¿no? Por el tiempo, y baja y disminuye el tiempo de seguimiento. Lo que antes pudiéramos tener en años, pues hoy lo tenemos que hacer en meses. Entonces, por ejemplo, estas vacunas hablando de Estados Unidos, muy específica de producción, ¿no? O ensamble, investigación en Estados Unidos, pues pasan por FDA. Entonces, FDA da la autorización de estas vacunas y en ese momento, por ejemplo, la de Pfizer, ¿no? Pues se autorizó como emergencia y AstraZeneca también se autorizó como emergencia, Moderna también. Entonces se empiezan a utilizar. Ahora, ¿qué pasa con la rusa? La rusa no está en Estados Unidos, ¿no? La rusa es rusa, la Sputnik V, ¿no? Es producción ciencia, ¿no? Rusa totalmente, junto con otros grupos. Y lo que ocurrió aquí fue que, bueno, ellos no pasan por FDA, pero sí están apegados a los protocolos internacionales. Les faltaba la fase 3 para poder salir, pues, avante. Y hoy ya pasó esa fase 3, ¿no? Todavía, como todas, ¿no? Está en esta parte de evaluación, pero ya pasó esta evaluación con la población que por emergencia se permite y tiene una eficacia del 91.4, o sea, la eficacia no está tan mala. De Pfizer tiene un 95 de eficacia, la Moderna tiene un 95, la de Johnson, que todavía está en ensayos clínicos de fase 3, pues todavía estamos en espera. La de AstraZeneca está entre 62 y 90. Entonces, si se fijan, no tiene una eficacia tan bajita, ¿no? Lo único tema es que no va a pasar por FDA, ¿sí? Va a pasar por un proceso, porque es rusa, ¿verdad? Pues va a pasar por sus procesos, los procesos globales, que la misma OMS está al pendiente. Y yo diría que no demeritemos, ¿no? Su eficacia. Hoy, si usted está en opción de, por ejemplo, el grupo que se va a vacunar hoy de las otras nuevas delegaciones va a aplicarse el Sputnik V, ¿no? Que es la rusa. No tengan de temor, aplíquensela, ¿no? Hoy todas son de emergencia. A unas pasan por FDA y otras no. Y doctora, hablemos de las medidas, porque independientemente de que haya estas vacunas, que se nos apliquen las vacunas, no podemos relajarnos, a la población no se puede relajar y decir, no, bueno, ya ahora sí que ya me vacuné y ya no me cuido, ya no uso el cubrebocas. La importancia del cubrebocas, ¿no? Y sobre todo esto que está hablando de que llegó para quedarse. Entonces no es de que ya ahora tiro los cubrebocas, sino cuánto tiempo tendríamos que usar el cubrebocas o ya definitivamente lo tenemos que usar siempre. Bueno, qué buena pregunta me haces y observación me hace usted, Gisela, María Eugenia. Yo creo que este es un tema súper importante, ¿no? Sí, la vacuna nos va a conferir, ¿no? Una protección a la segunda dosis, más o menos a las 2 semanas, pues ya hay una inmunidad, hablando de las vacunas que son doble dosis. Pero creo que es un tema importante de no disminuir la guardia, ¿no? Primero, el porcentaje de aplicación a vacuna, pues vamos lentones, ¿no? O sea, vamos de acuerdo a cómo nos va llegando la vacuna, porque tampoco podemos pedir más. ¿Qué significa esto? Que hoy no podemos decir, ay, todos nos quitamos cubrebocas, ¿no? Los que tienen una doble dosis y después de 2 semanas, pues ya la inmunidad está ahí. Pero aún así creo que hoy, como un impacto social, ¿no? El cubrebocas se tendría que seguir usando. Porque también lo que puede suceder es que entre más gente se vacune, cuando alcancemos esta inmunidad de rebaño, más o menos al 70%, ¿no? Ya de los vacunados o más, o sea, al 70% de la población con inmunidad. Hay que vacunarse y luego hay que ver la inmunidad, ¿no? Pero entonces sí podríamos decir que nos podemos bajar la parte del cubrebocas. Pero hoy con un porcentaje tan pequeño, pues no podemos bajar la guardia. El cubrebocas se tiene que mantener, un cubrebocas eficaz, ¿no? Recuerden que no es cualquier cubreboca. La misma OMS recomendó utilizar un doble cubreboca, porque estamos ante un microorganismo que se llama aerotransportado.
Entonces el aerotransportado es muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces sí necesitamos tener los filtros suficientes para disminuir el riesgo en caso de que no mantengamos el distanciamiento y no estemos en un área abierta. Entonces, el cubreboca, María Eugenia, va a continuar, ¿no? No podemos decir, y menos en México, ¿no? Con este porcentaje de vacunación, pues todavía nos faltan meses para poder decir, espero que meses, ¿va? Para poder decir que ya nos podamos retirar el cubreboca. Es una medida importante, igual que la ventilación, que la higiene de manos, ¿no? Pero el equipo de protección respiratoria hoy va a ser básico. Y seguramente, doctora, que vamos a seguir también con el tema de la higiene, es algo que esperemos que llegó para quedarse, ¿no? La higiene de manos frecuente, la higiene en los lugares de trabajo, en nuestras casas, al entrar a casas u oficinas, pues seguramente que van a ser acciones que van a permanecer con nosotros un buen rato. Y una pregunta, doctora, el hecho de que una persona se vacune, como en otras condiciones, en otras infecciones, no te exime totalmente para enfermarte, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, los estudios lo que dicen es que, por supuesto, si ya tienes la segunda dosis, a las 2 semanas tú ya tienes inmunidad. Claro que estamos pensando que todos somos buenos respondedores, ¿no? O sea, que damos una buena respuesta inmunológica. El gran porcentaje sí da una buena respuesta inmunológica y ya estaríamos protegidos. Ahora el tema va a ser el tiempo de volverse a aplicar la vacuna. O sea, es como influenza, ¿no? Influenza cada año nos aplicamos la nueva vacuna porque hay variantes, cambian esas variantes. Y SARS es el mismo comportamiento que hoy tiene. Todavía muta un poco menos que la influenza, pero aún así, pues todavía tenemos que revisar el tiempo de protección para volverte a vacunar, y por supuesto que seas un buen respondedor, ¿no? Y las actividades pues ya no pueden seguir paradas. Ahorita se discute mucho, ya algunos estados de la República dicen, nosotros vamos a retomar las clases ya presenciales, inclusive saltándose las recomendaciones a nivel federal. Ya, ¿cuándo para usted como médica, como doctora, sería ya pertinente esperar para reanudar las clases, por ejemplo, en las escuelas? Porque pues no es lo mismo, yo digo que no es lo mismo y bueno, y esto se ha aumentado el trabajo a los pobres papás ahí en la casa de tener a los chicos todo el tiempo en casa, ¿no? ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, fíjate que sí, hoy mi hijo me comentaba que la asociación de escuelas, algo así, ¿no? Ya había comentado que ya él estaba dando una recomendación, ¿no? Que ya puedan empezar las que decidan. Por cierto que él me decía, pues vamos a esperar, mamá, a ver qué me dicen, a ver si yo también. Pero la escuela no está en la asociación, entonces va a pegar a la SEP, ¿no? Entonces, las escuelas que estén dentro de esta asociación, por supuesto, van a decidir si abren o no. Ahora, el tema creo que importante sería, ver, la inmunidad de rebaño, como vamos, pues va a tardar mucho. Entonces, a lo mejor nos vamos a aventar otro año así. Pero yo creo que esta estrategia de vacunación en la tercera edad, bueno, mayores de 60 años, es una buena estrategia para la disminución de la mortalidad. Porque son este grupo, en base a los estudios que realizó el INDRE, pues es un grupo donde la mortalidad es alta. Entonces, aparte de otros grupos, no es el único, ¿no? Los que tienen comorbilidades y no están cuidados, o no tienen controles. Pero creo que es una buena estrategia, ¿no? Y lo que ocurre con los niños que van a la escuela es que casi siempre regresan a casa y en la casa hay un abuelito, una abuelita, un tío mayor, una tía mayor, que se pueden colocar en riesgo, ¿no? En caso de que estos pequeños adquieran la infección. Ahora, ¿qué grupos de edad? Pues depende, porque los muy pequeños va a ser muy difícil controlarlos en la escuela. Y hoy no, los pequeños no se van a vacunar, ¿no? Abajo de 16 años no se van a vacunar. No están en esta parte todavía hasta el momento, ¿no? De cobertura de las mismas investigaciones de las vacunas, ¿no? Los desarrollos. Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, yo diría, cuando esté el porcentaje más alto en relación a la vacunación de los grupos de mayores 60 años, pues uno pudiera estar como más confiado, pero sí en relación a los pequeños infantes que sí puedan tener cubreboca, ¿no? Que sí acepten el cubreboca, que mantengan el cubreboca,
que hagan higiene de manos, porque los muy pequeños lactantes, maternales, pues eso no va a poder ser, ¿no? Es muy complicado. Entonces, estamos ya en semáforo naranja, están bajando la frecuencia y los datos están bajando. Probablemente en un corto tiempo, si seguimos así, si esto se mantiene así, depende, porque viene Semana Santa, ¿no? Infinidad de cosas que pueden aumentar la frecuencia, pero si la tendencia es a la disminución y pasamos a semáforo amarillo, ¿no? Pudiéramos estar en la posibilidad de ver esta acción unido con otros indicadores como es la vacunación en los mayores de 60 años, ¿no? Unido con otros temas, que eso ya es un control individual, de quien tenga comorbilidades cuidarse, que ojalá en este año la gente haya decidido bajar de peso o controlar el peso para evitar otro factor importante de riesgo para severidad de COVID-19. Entonces, yo creo que, María Eugenia, hay muchos temas todavía que tocar para poder decidir que los niños regresen. Yo sé que ya están en la desesperación, que a lo mejor ha habido mamás que están dejado de trabajar, porque ¿dónde dejan a los niños? ¿No? Pero creo que si aterrizamos bien, establecemos bien las medidas de seguridad en las escuelas, las estrategias del seguimiento, la vacunación en los adultos mayores, pudiera ser una puerta de inicio de actividades escolares. Doctora Roxana Trejo, estamos llegando a los últimos momentos de este programa y fue en febrero de 2020 cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarla por primera vez y usted estaba justamente sin poder salir del centro ABC en el que usted se desempeña porque pues estaban ya con este tema. Entonces, un año después le agradecemos muchísimo que esté nuevamente con nosotros dándonos siempre tanto en qué pensar y nos quedamos con esta idea que usted nos expresó. Nosotros somos responsables, la seguridad, la certeza que tenemos es la que nosotros tenemos sobre nuestro cuidado. ¿Con qué conclusión nos deja, doctora, y sus datos de contacto, por favor? Pues yo creo que ha sido un año de gran crecimiento social, ¿no? Bueno, eso es lo esperable. Creo que el crecimiento emocional también es importante. Saber que vivimos de emociones y que el SARS nos ha condicionado también temas emocionales importantes, hasta fracturas, ¿no? Pérdidas. Pero creo que lo más fuerte es que sabemos que los seres humanos podemos crecer de estos temas duros que hemos vivido, pero que está en nuestras manos crecer, ¿no? No está en manos de nadie, ni del gobierno, de absolutamente nadie. El gobierno tendrá que aprender de sus aciertos y de sus errores, ¿no? Al menos a mí me ha dejado una gran experiencia este año, ¿no? Un tema como la pandemia, bueno, yo soy epidemióloga, pero creo que uno ha sido, fuera de que me fascinen las pandemias, los virus, las infecciones, el poder ayudar a la población es algo que me encanta, pero también he aprendido a cuidarme a mí, ¿no? He aprendido a tener un control en mi salud, para que en estos casos, pues, yo pueda participar en la parte de prevención, ¿no? De apegarme a las medidas para evitar que yo me infecte y que pueda infectar a otros, pero también en la parte de cuidar mi salud, hablando de bajar de peso, comer mucho mejor, ¿no? Tratar de hacer ejercicio, pensar emocionalmente en todo lo que he aprendido con las pérdidas que he tenido. Y bueno, para mí ha sido un año muy importante, tanto profesionalmente como individualmente. Pero creo que un tema básico que no hay que dejar de fuera es que sí se ha tocado en muchos foros, pero hay que dejarlo bien enfatizado. El tema de pensemos más allá en lo que hemos vivido hoy como humanos nosotros con esta pandemia. Pensemos un poquito en cómo inició la pandemia. Hoy sabemos que no tenemos claridad, en base a lo que dice la OMS, de en qué fauna o con quién se tuvo contacto, ¿no? En relación al inicio del primer caso de SARS-CoV-2, como se le llama ahora al virus, a este nuevo virus en los humanos. Pero creo que un parte importante es el respeto al medio ambiente, en saber que cada uno tiene su espacio y que debemos de empezar a idear cómo podemos convivir sin invadir espacios de fauna, de flora, ¿no? De los animales, protegiendo, por supuesto,
que los humanos vivan con alimentos, ¿no? Porque sabemos que mucho esto tiene que ver del consumo de alimentos, del contacto con estos espacios de los animales, que son sus espacios y que tienen sus propias microbiotas, sus propios virus, que conviven con ellos y que no tendríamos por qué invadirlos, porque si los invadimos entonces nos colocamos en riesgo. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante del ecosistema y cómo debemos de empezar a pensar en convivir con ellos, ¿no? Cómo debemos de empezar a pensar en bajar el consumo de muchísimas cosas que afectan al medio ambiente y que por supuesto nos da un regreso, ¿no? O un reverse en relación a cómo convivimos con el medio ambiente, cómo respetamos a esos seres que también viven en la Tierra y que nosotros no somos dueños de la Tierra. Somos parte de este planeta y que debemos hacer estrategias para que esto se pueda evitar. Si esto no lo tomamos en cuenta, va a volver a suceder otra pandemia, va a volver a ser catastrófica como esta fue. Por supuesto vamos a aprender, pero creo que el mayor aprendizaje es ¿cómo hacemos para que esto se evite? ¿Cómo empezamos a convivir mejor todos en el mismo lugar que nos tocó vivir, que es este planeta Tierra? Pues doctora, le agradecemos muchísimo de veras la presencia suya en este programa, la doctora Roxana Trejo, gerente corporativa de epidemiología y control de infecciones del Hospital ABC. Ha sido muy ilustrativo. Y muchísimas gracias por este año de haber convivido con ustedes. Gracias. Todo el equipo agradece su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Nos encontraremos el próximo viernes. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.